Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar y estoy súper emocionada de compartirlo con ustedes. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente en un acontecimiento que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros completamente desconcertados. El título lo dice todo: Hande Erçel deja a Kerem Bürsin sin hablar con este gesto impactante. Sí, han leído bien. Un gesto que al parecer ha sido la gota que colmó el vaso, o quizás un mensaje más potente de lo que imaginamos. ¿Qué habrá sucedido? ¿Cuál será ese gesto? ¿Será el fin de una de las parejas más queridas? Pues quédense conmigo porque hoy desentrañaremos todos los detalles y especulaciones. Pero antes de empezar, y como siempre si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de emociones para sus fans desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más adoradas del panorama turco, y por qué no decirlo, a nivel internacional. Sus seguidores en redes sociales crecieron exponencialmente, documentando cada aparición pública, cada comentario y cada indicio de su romance. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman giros inesperados, y la de Hande y Kerem no ha sido la excepción. Durante un tiempo los rumores de separación circularon, pero siempre había algún indicio que los desmentía o, al menos, sembraba la duda. Pero esta vez, la situación parece ser mucho más seria, mucho más definitiva. Y todo apunta a un gesto, un acto específico de Hande Erçel que, según las fuentes y la interpretación general, ha sido contundente y ha dejado a Kerem Bürsin en una posición de absoluto silencio. Muchos se preguntan qué pudo haber llevado a un quiebre tan drástico. ¿Fueron diferencias irreconciliables? ¿Una infidelidad? ¿O simplemente un agotamiento de la relación? La verdad es que como público rara vez tenemos acceso a la totalidad de los hechos, y debemos basarnos en lo que se filtra, en lo que se comenta y por supuesto, en las acciones que ellos mismos deciden mostrar o esconder. Y en este caso, la acción que estamos analizando es la que ha provocado esta reacción de sin hablar. ¿Qué gesto podría ser tan poderoso? Podríamos estar hablando de algo tan simple como dejar de seguirse en redes sociales, algo que en el mundo digital de hoy se ha convertido en una declaración silenciosa, pero a menudo muy ruidosa. O quizás podría ser algo mucho más personal, algo que ocurrió en privado pero que salió a la luz a través de terceros o de filtraciones. Las especulaciones se dispararon cuando se hizo público que Hande Erçel había tomado una decisión que dejó a Kerem Bürsin visiblemente afectado, hasta el punto de no emitir comentarios al respecto. Este silencio de Kerem es precisamente lo que alimenta la teoría del gesto impactante. Cuando una persona, especialmente una que solía ser tan abierta con su relación, de repente se cierra en banda y evita cualquier tipo de declaración, significa que la situación es delicada, o que hay un acuerdo tácito de no hablar, o simplemente que está demasiado herido para hacerlo. Y en este caso, la narrativa que ha ganado fuerza es la de que Hande fue quien tomó la iniciativa, y lo hizo de una manera que Kerem no pudo o no quiso refutar, ni siquiera con un simple «estamos bien» o «necesitamos tiempo». Algunos rumores, provenientes de fuentes cercanas a ambos, sugieren que el gesto de Hande estaría relacionado con un evento específico que tuvo lugar recientemente, quizás durante una celebración, una salida, o incluso una conversación importante que tuvo lugar entre ellos. Otros señalan que podría ser algo que se venía gestando desde hace tiempo, y que este último incidente fue simplemente la chispa que encendió la hoguera. Es importante recordar que estas son especulaciones, y debemos ser cautelosos al juzgar o sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, el impacto del título no se centra en el por qué exacto, sino en el qué sucedió, en ese gesto que selló, al menos por el momento, la comunicación entre ellos. ¿Qué tipo de gesto podría ser tan disruptivo? Podríamos imaginarlo como una decisión unilateral de romper, anunciada de forma inesperada, o un acto público que Kerem no pudo aceptar. Por ejemplo, si Hande decidió comprometerse con otro proyecto en el extranjero sin consultarle, o si hubo un desacuerdo fundamental sobre el futuro de su relación que Hande resolvió de manera tajante.
O quizás, la opción más comentada en los foros y redes sociales, Ande ha decidido borrar todo rastro de su relación con Kerem de sus redes sociales, una acción que para muchos, es el equivalente a un borrón y cuenta nueva, un mensaje de que lo que hubo, se acabó. Y si esto es así, es un movimiento bastante audaz, especialmente considerando la magnitud de su fanbase conjunta. La reacción de Kerem al enfrentarse a este gesto ha sido la que ha capturado la atención. Su silencio no es un silencio pasivo, es un silencio que grita. Un silencio que dice no tengo nada que decir, no hay nada que explicar, o quizás, no me dan la oportunidad de hacerlo. Esto sugiere que Ande ha tomado el control de la narrativa, o que ha impuesto una condición que Kerem ha tenido que aceptar. Y esto, para muchos, es un signo de madurez por parte de Ande, o una señal de que las cosas han llegado a un punto de no retorno. Analizando el impacto, es innegable que este supuesto gesto impactante ha generado un revuelo mediático considerable. Los fans están divididos entre la tristeza, la sorpresa y la curiosidad. Algunos defienden a Ande argumentando que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a poner fin a una relación si así lo desea. Otros se muestran decepcionados, especialmente aquellos que habían depositado todas sus esperanzas en verlos juntos para siempre. Y por supuesto, están los que disfrutan del drama y están ávidos de más detalles, más especulaciones y más desarrollo de la historia. Es crucial recordar que a pesar de ser figuras públicas, Ande y Kerem son personas con sus propios sentimientos y vivencias. Las presiones de la fama, las constantes exposiciones y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es posible que hayan llegado a un punto en el que sentían que necesitaban espacio o un cambio radical. Este gesto, por muy impactante que parezca desde fuera, podría haber sido la única manera que Ande encontró para expresar sus necesidades o para romper con una dinámica que ya no le servía. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es un adiós definitivo? ¿Habrá reconciliación? El tiempo lo dirá. Por ahora, lo que tenemos es un silencio elocuente por parte de Kerem Bürsin, un silencio que se ha instalado tras un gesto contundente de Hande Erçel. Un gesto que sin palabras ha comunicado mucho. Podría ser el fin de una era para sus seguidores, pero también podría ser el inicio de nuevos capítulos, tanto para Ande como para Kerem, por separado. Y nosotros como observadores, solo podemos esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibilidades, las especulaciones y el impacto de este gesto impactante de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin. Hemos visto cómo en el mundo de las celebridades, una acción puede hablar más fuerte que 1000 palabras y cómo el silencio puede ser la respuesta más elocuente. Recuerden que aunque nos encanta debatir y analizar estas historias, siempre debemos hacerlo con respeto hacia las personas involucradas. En resumen, lo que hemos discutido hoy es cómo Hande Erçel, con un presunto gesto significativo, ha llevado a Kerem Bürsin a un estado de silencio, lo que ha generado una gran expectación y debate entre sus seguidores. Hemos explorado las posibles razones detrás de este acto y la importancia de la comunicación en las relaciones públicas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue ese gesto impactante? ¿Creen que es el fin de la relación o solo una pausa? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son muy valiosas. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.